otro de nuestro grupo de funciones trascendentes, a las cuales llamaremos funciones exponenciales. Este grupo de funciones, las funciones exponenciales, son las funciones inversas de las funciones logarítmicas. Y así como tenemos los logaritmos naturales y los logaritmos en otras bases, también con las funciones exponenciales sucede algo parecido. Tenemos por un lado la función exponencial natural, que es la inversa de los logaritmos naturales, y que se representa como e a la x, donde e es un número constante. Cuando va solo es constante. Ahí en la calculadora podrían encontrar el valor del número e, 2.71, 72, y ahí le sigue, puesto que se trata de un número irracional, es decir, es un decimal infinito no periódico. Pero también podemos tener exponenciales en otras bases, y estas se representan como a la u, donde a es una constante. Eso es lo que hay que identificar. A es una constante. Cuando ayer, por ejemplo, que usábamos la derivación logarítmica para derivar algunas funciones exponenciales, esas que vimos ayer no entran en ninguno de estos casos. Lo que ahí teníamos era una variable elevada a otra variable. Aquí lo que tenemos son constantes elevadas a variables. Esa es la diferencia entre lo que ayer derivamos y lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, miren, nada más para platicar un poquito sobre el número e, la función exponencial natural. Si nosotros hacemos la gráfica, este sería donde corta el eje de las 10, el punto 0,1. Esta es la gráfica de y igual a e a la x. Podemos observar que la curva no corta el eje de las x. Tampoco hay gráfica abajo del eje de las x, solamente arriba del eje de las x. Bueno, a simple vista podemos ver cómo se comporta y de ahí saber cuál es el dominio y el rango de esta función. El dominio son los valores de x. Bueno, con x no hay problema. X puede ser negativa, sí, puede ser 0, puede ser positiva. Es decir, que el dominio no tiene ninguna restricción. El dominio son todos los números reales. En cambio, el rango sí. Solamente y existe si es mayor que 0. No llega a cortar el eje de las x, por lo tanto y nunca es 0. Y mucho menos tenemos gráfica abajo del eje de las x. Y tampoco es negativa. Por lo tanto, el rango o recorrido de esta función es y tal que y sea mayor que 0. No puede ser ni 0 y menos negativo. Y bueno, miren, si ustedes comparan esto con lo que vimos cuando vimos los logaritmos naturales, se van a dar cuenta que hay una relación entre ellos. El dominio de la función exponencial corresponde al rango de la función logaritmo natural. Y el rango de la función exponencial corresponde al dominio de la función logaritmo natural. Esto se cumple porque son funciones inversas una de la otra. Cualquier par de funciones que sean inversas tienen esa característica. El dominio de una es el recorrido de la otra y viceversa. De hecho, si nosotros graficáramos aquí mismo la gráfica de la función logaritmo natural, se observaría que se parece mucho a la de la exponencial natural. Es como si la estuviéramos viendo bajo un espejo. Pero, repito, esto se da porque son funciones inversas una de la otra. Esa es la razón. Bueno, otra gran ventaja que tenemos con el exponencial natural es que el número e obedece todas las leyes de los exponentes. Y esto nos da facilidad de trabajarlo. Si en un momento dado, haciendo alguna operación algebraica que podamos multiplicarlos, dividirlos, etcétera, vemos que simplificamos la función para que la derivada sea más fácil, bueno, pues habría que hacerlo. Entonces, todas esas operaciones que vimos con los exponentes en álgebra se cumplen igual para el número e. Es decir, si nosotros multiplicamos mismas bases, los exponentes se suman. Si dividimos mismas bases,
Bueno, pues entonces los exponentes se restan. Si elevamos una potencia a otra potencia, pues entonces los exponentes se multiplican. Es decir, con el número e podemos hacer todas las operaciones que hicimos con los exponentes en el álgebra. Obedece todas las reglas de las potencias. Y como el número e y la función logaritmo natural son inversas, también hay relaciones que se cumplen entre ellos. Por ejemplo, el logaritmo natural de e a la x es igual a x. E a la logaritmo natural de x es igual a x. Logaritmo natural de e es igual a 1. O sea, esto se da por ser funciones inversas uno del otro. Ahí se cumplen estas propiedades, que también es bueno tenerlas por ahí a la mano, sobre todo cuando estemos derivando y que encontremos un logaritmo con un exponencial, ver si se cumple alguna de esas propiedades, y de esta manera la derivada pueda ser lo más fácil posible. Ahora, ¿cómo vamos a derivar este tipo de funciones? Miren, quizás el número e sea de las formulitas más sencillas que tenemos para derivar. Nos dice que la derivada con respecto de x de e a la u es e a la u por la derivada de u con respecto de x. Se repite e a la u y solamente se deriva la potencia. Así es como se deriva la función exponencial natural. A ver, por ejemplo, ¿cuál sería la derivada bajo este principio? ¿Cuál sería la derivada de e a la 3x? ¿Cuál sería? E a la 3x por 3. Así es, e a la 3x por 3. E a la u por la derivada de u. ¿Cuál sería la derivada de e a la 5x? De e a la 5x. E a la 5x por 5. E a la 5x por 5. Bien. La derivada de e a la x cuadrada. E a la x cuadrada por 2x. E a la x cuadrada por 2x. ¿Sí? La derivada de e a la tangente de x. Es e a la tangente de x por la secante cuadrada de x. Sí, muy bien. Entonces, como les digo, quizás sea de las formulitas más sencillas que tenemos por aplicar. E a la u por la derivada de u. Ahora, eso es cuando la base del exponente es el número e. La otra opción es cuando la base es diferente y representamos como a la u. La derivada de a a la u es logaritmo natural de a por a la u por la derivada de u con respecto de x. Y bueno, si ustedes tuvieran curiosidad de dónde sale, por qué es esa la fórmula para derivar, lo pueden deducir utilizando derivación logarítmica. Llámenle y, pónganle y es igual a la u, aplican logaritmos a ambos términos, propiedades de logaritmos, y van a llegar a esa expresión. O sea, de esa manera se obtiene esta formulita para derivar a la u. Lo mismo que con e a la u, es igualito. También de esa manera ustedes podrían deducir la fórmula para derivar. O sea, es muy fácil hacerlo utilizando la derivación logarítmica. Bueno, miren, cuando llegamos a este punto en mis grupos, yo les hago ahí una pequeña tablita. Ponemos nosotros función y su derivada. Una especie como de resumen de las funciones que tienen exponentes, que tienen potencia. La primera que vimos fue u a la n.
cuya derivada es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Hoy vamos a hablar de e a la u, cuya derivada es e a la u por du en dx. Hablaremos de a la u, cuya derivada es logaritmo natural de a por a a la u por du en dx. Y lo que ayer veíamos, que teníamos una variable elevada a otra variable. Decíamos, no tenemos una formulita para derivar esto y entonces lo hicimos utilizando lo que llamamos la derivación logarítmica, que consiste en aplicar logaritmos donde no los hay para poder hacer uso de las propiedades. Estas son las diferentes exponenciales que podemos encontrar. Ustedes tienen que identificarlos, tienen que saber a qué le llamamos una u a la n. Bueno, es cuando tenemos una base variable y elevado a una potencia constante, n es constante. E a la u pues no tiene pierde, tiene que tener un factor e, no, pues no puede ser e a la u. A la u, la característica es que la base es una constante, un número cualquiera, 3, 5, 10, el que ustedes quieran, elevado a una variable. U a la b son variables elevadas a variables, y así es como se derivan cada una de ellas. Entonces, realmente, pues hay que aprender a identificarlas para que ustedes puedan saber qué formulita es la que van a aplicar. Sí necesitamos saber cuándo es una u a la n, cuándo es e a la u, cuándo es a la u y cuándo es una u a la b. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Ok, vamos entonces a resolver algunos problemas en donde apliquemos eso que acabamos de platicar. Estamos en las páginas 54 y 55 de nuestro manual. En el problema 7 nos piden derivar f de x igual a el logaritmo natural de e a la x sobre 1 más e a la x. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezaría? ¿La de los logaritmos primero? ¿La del cociente? Sí, así es, ya dijimos, siempre que veamos en un problema que aparecen logaritmos, lo primero que hay que hacer es ver si se puede aplicar alguna de las propiedades. Y bueno, en este caso sí podemos aplicar la propiedad del cociente. Nos dice que el logaritmo de un cociente equivale a la resta de sus logaritmos. Entonces, todavía no estamos derivando propiedades de logaritmos. Esto es logaritmo natural de e a la x menos logaritmo natural de 1 más e a la x. Propiedades de logaritmos. ¿Y qué más les llama la atención ahí antes de derivar? ¿Las propiedades exponenciales? ¿Sí? ¿Qué nos dice? Miren, yo les acabo de anotar la relación que hay entre logaritmos y exponenciales por ser funciones inversas una de la otra. Bueno, pues esta es una de esas propiedades. El logaritmo natural de e a la x, ¿a qué es igual? A X. A X. Bueno, pues antes de derivar todavía, lo vamos a aplicar ese x menos, porque en el otro no se puede hacer por la suma. Esto no nos permite hacer lo mismo que hicimos al principio, pero bueno, ahí lo tenemos ya. Ya que hemos reescrito la función de tal forma que la derivada sea más fácil, ahora sí derivamos. El primer término, su derivada es 1 menos. Es un logaritmo natural de u, acuérdense, la fórmula dice derivada de u sobre u. Sería entonces e a la x por 1 sobre 1 más e a la x
e a la x sobre 1 más E a la X. e a la x. ¿Sí? Es derivada de u sobre u. La derivada de 1 es 0. La derivada de e a la x sigue siendo e a la x sobre u. Muy bien, ya nada más para darle forma a esto, un común denominador que sería 1 más e a la x. Todo esto entre 1 por 1, pues nos da 1 más e a la x. Signo que sigue es menos, todos los signos van a cambiar. 1 más e a la x entre 1 más e a la x nos da 1 por e a la x. Y estos se cancelan, por lo tanto la derivada es 1 sobre 1 más e a la x. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Que Dime. cuando empezamos a derivar en el de 1 menos e a la x, ¿se multiplica también por x? A ver. Es que no sé dónde esté 1 menos e a la x. En la primera derivada. ¿Aquí dices tú? Sí. Antes. Pero yo En no hay la- ni... al momento de derivar e a la x, que no es e a la x por x. Es que no derivamos e a la x. Bueno, mira, ya la borré. Aquí la tenía, te la voy a anotar otra vez. Dice que la derivada de e a la u es e a la u, pero no dice por u, dice por la derivada de u. Entonces, e a la x es e a la x por la derivada de x, pero la derivada de x es 1. Ya, sí, ya vi. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, vamos a derivar otro. En el problema número 2 nos piden derivar x cuadrada menos 4x más 8 por e a la x sobre 2. Entonces, véanlo bien, analícenlo y díganme cómo es que se deriva eso que está ahí. ¿Cómo se deriva? un producto. Como un producto, así es. Son dos factores. Todo lo que está entre paréntesis es el primero y el resto es el segundo. Una U por B. Bueno, ya que lo identificamos, ahora sí, como aquí no hay nada que podamos hacer que nos dé una derivada más fácil, así lo dejamos, así derivamos tal cual. La regla dice, el primero por la derivada del segundo. ¿Cuál es? Sería e a la X sobre 2 por e a la... por un medio, más bien dicho. Así es e a la u, que sea la x sobre 2, por la derivada de u, la derivada de x sobre 2 es un medio, más el segundo, e a la x sobre 2, por la derivada del primero. Dos x menos 4. 2x menos 4. Así es. Esa es la derivada. Vamos a darle forma así, pero esa ya es la derivada, miren. De entrada tiene un factor común que es el término n, e a la x sobre 2, factor de x cuadrada menos 4x más 8 entre 2, ¿qué es esto? Más 2 por 2x menos 4. Ya que hemos sacado a e a la x sobre 2 como factor,
El siguiente paso es resolver las fracciones. Común denominador es un 2. 2 entre 2 me da 1, por lo que está arriba. X cuadrada menos 4x más 8. Signo que sigue es más, se conservan. 2 entre 1 es 2 por todo lo que está arriba. 4x menos 8. Y vean ustedes cómo el 4x se cancela y los 8 también. Entonces, dándole un orden a esto, nos queda como x cuadrada e a la x sobre 2 entre 2. ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿Nadie? ¿Los demás alguna pregunta? No, profe. Ok. A ver. Este problema está muy sencillito. A ver si lo podemos resolver. E al cubo logaritmo natural de x. Es el número 15. Muy bien, ustedes dicen. Pues es igual a un producto, ¿no, profe? ¿Cuál sería? ¿Cómo nos queda entonces la derivada? El primero por la derivada del segundo, ¿cuánto nos daría? Sería e al cubo por la derivada del segundo, que sería 1 sobre x, más ¿Sí? más el segundo por la derivada del primero, sería el logaritmo natural de x por e al cubo por 3. No. Sería por 0, ¿no? Fíjate, si tú dices c al cubo, derivas c al cubo, como una e a la u sería e a la u por la derivada de u, y la derivada de 3 es, Ah, sí, cierto, sí, cierto. ¿cuánto es? Entonces se hace 0. Así es que mira, y bueno, para todos, el primer término no es variable. E cúbica, mientras no tenga x, es una constante. Ese término es una constante. Y de acuerdo a las primeras formulitas que dimos, cuando tenemos una constante por una variable, la constante queda fuera y solo derivamos la variable. Es decir, que esto será e cúbica por 1 sobre x. La constante queda fuera y la derivada de la variable es 1 sobre x. O bien, la derivada será e cúbica sobre x. Puesto que e cúbica es constante, mientras no tenga x, eso es constante y debe de trabajarse como cualquier constante. ¿Alguna pregunta? No, yo no. ¿Nadie? Ok, a ver, vamos a ver con la siguiente. Nos piden derivar x e a la x menos e a la y más y igual a 0. Inmediatamente que la vemos, la identificamos, nos damos cuenta que se trata de una función de las que llamamos Implícitas. así es una implícita. ¿Cómo nos dimos cuenta? Bueno, porque y, que es la variable dependiente, no está despejada. Y ya quedamos que no nos vamos a meter en el problema de andarlas queriendo despejar. Luego, generalmente los despejes no son tan sencillos, no tiene caso complicarnos la vida. Mejor la vamos a derivar así como está. Usaremos la derivación implícita. Para ello, pues hay que recordar que x es la variable independiente.
que nuestras derivadas son con respecto de x. Por eso a la derivada de x le decimos que es 1 y a la derivada de y le llamamos y'. Entonces, término por término. Del primer término, su derivada es E a la X. no. Es E a la X más X a la EX, ¿no? Sí, es un producto, tiene que derivarse como un producto. Son dos Sería- factores. Dime. ¿Qué es un producto? sería X por X por X. No, No. por 1. Si es un producto, es una U por B. Es el primero por la derivada del segundo. La derivada de A a la X, ya dijimos, es E a la X. Nada más. ¿Por qué? Porque sería por la derivada de X que nos da 1, ya no lo ponemos. Más el segundo por la derivada del primero. Ya quedamos que la derivada de X es 1. E a la X. Menos. Esto es apenas la del primer término. Primero por derivada del segundo más, segundo por derivada del primero. Menos. Derivada de E a la Y. EY por Y'. ¿Sí? E a la Y por Y'. Más Y'. derivada de Y'. Y'. Igual a 0. Así es. Esa es la derivada. Lo que tenemos que hacer ahora es despejar Y'. ¿Qué términos son los que tienen Y'? Pues ahí los tenemos. Y' como factor de, primero el positivo, 1 menos E a la Y. Igual a. Estos que no tienen Y' van a pasar del otro lado y los dos pasan negativos. Bueno, pues les voy a dar orden. Como los dos pasan negativos, sacamos un menos como factor común, pero también tiene otro factor en común, E a la X, y nos quedaría X más 1. Y ahora sí, todo lo que multiplica Y' dividiendo, nos queda que Y' será menos E a la X por X más 1 sobre 1 menos E a la Y. ¿Alguna pregunta? Igual podemos haber dejado la E a la X sin despejar, ¿verdad? Sin factorizarla. Sí, aunque pues tratamos de darle esa forma siempre. Se ve más bonito, más coquetón. ¿Alguna pregunta con el problema? No, profe. A ver, ¿cómo nos va con este? El 34. Nos piden derivar tangente de Y igual a E a la X más logaritmo natural de X. Muy bien, ustedes dicen. Pues primero derivamos tangente de Y, que sería secante cuadrada de Y por Y'. Así es. Secante cuadrada de Y por Y'. Igual a. Luego derivamos E a la X, que sería E a la X por 1, que sería pues al final E a la X. Sí. Y luego derivamos, bueno, el más logaritmo natural de X, que al final daría 1 entre X. 1 sobre X. Muy bien, esa es la derivada. Sí. Miren, antes de despejar Y', voy a resolver la suma que está a la derecha. Entonces, esto será secante cuadrada de Y', es igual a X como común denominador. Hacemos la operación, nos queda X a la X más 1. Y ahora sí, todo lo que multiplica Y',
lo vamos a pasar dividiendo. Y' será entonces x e a la x más 1 sobre x secante cuadrada de y. Y esa sería la derivada. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Nadie? A ver, vamos a ver. Nos piden derivar el logaritmo natural de xy igual a e a la x más y. Es el número 32. Muy bien. Se aceptan sugerencias. Igual tenemos que derivar primero el logaritmo natural de xy, que sería... Que ahí primero no aplicamos las propiedades. Sí, yo también sería de esa idea. Yo también sería de esa idea de primero aplicar las propiedades. Aunque, repito, si lo quieren hacer así, no por eso va a estar mal. Pero yo también aplicaría primero las propiedades. Es un producto, el logaritmo de un producto equivale a la suma de sus logaritmos. Y ahora sí, término por término. Del primer término, su derivada es 1 entre x. 1 sobre x, muy bien. Del segundo término, Y' sobre y. y' sobre y igual a X más y por 1 más y'. por 1 más y'. Muy bien. Esa es la derivada. Miren, esto ya lo hemos platicado mucho, pero bueno, no está de más. Yo, al menos lo que yo hago antes de ver cómo despejamos y' es eliminar los denominadores. Pero repito, no es que tenga que ser así. Así es como yo lo hago. Si ustedes lo quieren hacer diferente, adelante, no hay problema, como ustedes quieran, siempre y cuando lo hagamos bien. Entonces, antes de pensar en cómo vamos a despejar y', yo primero cancelo los denominadores y para ello multiplicamos todo por xy. A la hora de multiplicar el primer término por ese factor, nos va a quedar, se cancelan las x, nos da y más. A la hora de multiplicar el segundo, se cancelan las y y nos queda xy' igual. Como este es un solo término, al menos hasta ahorita, pues multiplicamos xy e a la x más y por 1 más y'. Ya cuando menos no tenemos denominador. Ahora, hay que despejar y'. Bueno, pues para facilitarnos vamos a hacer este producto. Todo este factor por 1 y luego por y'. Para poderlos separar, si no, no se pueden separar. ¿Qué nos va a quedar? Aquí voy a continuar. Y más xy' va a ser igual. Todo esto por 1, pues nos da lo mismo. Xy e a la x más y. Más todo esto por y', pues será xy e a la x más y por y'. Y ahora sí, todo lo que tiene y' a la izquierda, lo que no a la derecha. Primero el positivo, xy' menos, nos traemos aquel, xy e a la x más y', igual. El positivo, xy e a la x más y menos y. A la izquierda, además de y' tiene otro factor común que es x, entonces podemos factorizar xy' factor de 1 menos y e a la x más y igual a. En el siguiente también tiene otro factor común que sería y. Bueno, pues va a ser y factor de x e a la x más y menos 1. Ahora sí, despejamos y'. Todo lo que multiplica dividiendo, y' será igual a y
x e a la x más y menos 1 sobre x 1 menos y e a la x más y. De esta manera. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. Ok. Bueno, mire, estoy haciendo lo mismo que hice con las derivadas de logaritmos. Estoy resolviendo problemas diferentes en cada grupo. De hecho, ya subí la de los 2 primeros grupos al canal de YouTube, cuya liga les compartí hace unas clases atrás, para que si quieren ver problemas diferentes con el número E, inclusive con exponenciales en otras bases que no hemos hecho ninguno, déjenme antes de terminar resolver un problema con exponenciales en otras bases. ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. Ok. Mire, para que no nos vayamos sin hacer ejercicios como ese, cuando menos uno, vamos a resolver el problema número 24. Dice f de x es igual a 3 a la tangente de x por logaritmo natural de 3. Miren, primero, no hay nada que podamos hacer para cambiarle de forma, ya nos vamos a derivar. El logaritmo natural de 3, así como lo vimos hace rato con e cúbica, si no tiene x es constante. Y entonces tenemos una constante por una variable. La constante la dejamos afuera, logaritmo natural de 3 que es constante, y vamos a derivar la variable. Tenemos una a la u, un 3 elevado a una variable. Entonces hay que derivar como una a la u. Buscamos en nuestro formulario. ¿Cómo dice la formulita para derivar una a la u? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la formulita de a la u? Necesitan ¿El verla. logaritmo de 3? Sí, sería el logaritmo natural de a, que es 3, por 3 la tangente de x. por a la u, que sería 3 a la tangente de x, por La secante cuadrada de x. ¿sí? O sea, la derivada de u, que es secante cuadrada de x por la derivada de x, que es 1. Es logaritmo natural de a por a la u por la derivada de u. Y ya nada más darle forma al resultado. Logaritmo natural de 3 por logaritmo natural de 3 nos da logaritmo natural de 3 al cuadrado, se multiplica 2 veces, 3 a la tangente de x, secante cuadrada de x. Así es como se deriva una exponencial diferente al número e, y lo derivamos como una a la u. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, entonces les decía, voy a subir, de hecho ya subí las 2 clases anteriores, para que si ustedes quieren ver más ejemplos sobre este tema, ahí los pueden encontrar. Ahí hay más problemas resueltos, diferentes a los que hemos hecho aquí en clase. Bueno, miren, vamos también